o es un tema relativamente corto, pero de una importancia que va a ser fundamental, puesto que desde el punto de vista de la gerencia o la administración de la seguridad y la salud en el trabajo, pues va a tocar dos temas que de alguna manera transversalizan, pero sobre todo posicionan y les generan a ustedes la importancia que finalmente debe de asumirse dentro de la empresa para toda persona encargada de la seguridad y la salud en el trabajo. Los que trabajan saben que en los diversos organigramas que existen, pues a nivel de las empresas se encuentra el gerente y debajo de él, con una línea o encima está la junta directiva, el gerente, y debajo del gerente con una línea punteada porque es porque es un órgano asesor, se encuentra la revisoría fiscal. Yo pensaría, y lo he sostenido en diferentes escenarios, que igualmente con una línea punteada hacia el otro lado debería de aparecer el responsable de la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque lo que ha sucedido hasta ahora, el hecho de que la seguridad y la salud en el trabajo sean una dependencia a veces de contabilidad, absurdo, de gestión humana, pues podría ser, pero igualmente muchos de los de gestión humana son abogados, psicólogos, sociólogos, que finalmente poca formación tienen en seguridad y salud en el trabajo, es decir, soy jefe de lo que no sé, eso es un absurdo total, es como ser ministro de Agricultura siendo médico, por decirlo así. Eh, entonces, pues básicamente este es uno de los elementos que les permite a ustedes entrar al ámbito de lo laboral en el staff de la gerencia, hablando de tú a tú con los elementos que tienen que ver con los costos y los gastos de la empresa propiamente dicha. Entonces, comencemos primero con el tema del ausentismo laboral. Entonces, definimos ausentismo laboral, ¿sí? Existen muchas definiciones, existen muchos elementos en el medio que seguramente nos van a generar un montón de condiciones o de situaciones o de definiciones que de alguna manera pues podrían estar relacionadas como con este tipo de situación o de definición, pero creo que una de las más comunes y de las más, llamémoslo así, simples que yo he encontrado, pero que dicen mucho, es la definición de la doctora Alba Colombia, que nos dice que ausentismo laboral es no estar en el lugar de trabajo cuando se espera que así sea. Independiente de la causa, independiente de lo que suceda, independiente de que el mundo se acabe, de que haya una pandemia, etcétera, etcétera, pues la realidad es que a mí me pagan específicamente por dictar, llamémoslo así, las horas, por ejemplo, de clase que me asignaron. Y entonces, si en algún momento yo no me encuentro bajo esa circunstancia, pues yo soy un ausentista o cuando dejo de cumplir, en el caso de nosotros, pues los docentes, que lo que es una fase de cumplimiento y otra de planes de trabajo, cuando dejo de cumplir con mi plan de trabajo. Entonces, frente a eso, pues no estar en ese lugar de trabajo o en el puesto de trabajo haciendo lo que se espera en el momento que es, eso es ausentismo. Ah, no, es que estamos en pandemia y entonces él no pudo dictar la clase. Y realmente se perdieron esas 2 horas de trabajo y ustedes perdieron 2 horas de su vida. Igualmente la institución perdió 2 horas que me pagó, etcétera, etcétera. Que es que tuvo una situación de calamidad doméstica, que un hijo se accidentó, que la mamá le dio un infarto, etcétera, etcétera. Pues sí, eso es muy loable y eso es algo muy humano, pero se esperaba que en ese momento vos estuvieras trabajando y estuvieras generando como esa condición. Entonces, por muy frío que parezca, por muy sencilla, pero finalmente muy profunda, escogí esta definición para hablar de ausentismo laboral. ¿Cómo clasificamos entonces el ausentismo laboral?
también existen muchas clasificaciones, pero también la doctora Alba Colombia genera esta clasificación que también me parece muy sencilla y que es muy clara. La primera es por causa médica. Y entonces, dentro de la causa médica, yo puedo estar enfermo por dos situaciones. Una, por condiciones de enfermedades o accidentes en el trabajo, y la otra por enfermedades o accidentes de la vida cotidiana. Entonces, la causa médica está definida en dos. En la enfermedad común, con cualquiera de todas las enfermedades que se encuentre usted en el camino, ¿sí? Y el ATEL o el ATEP, como llamábamos anteriormente, o sea, el accidente de trabajo y la enfermedad profesional o enfermedad laboral. Entonces, básicamente, eso constituye la causa médica. La segunda o el segundo tipo de causa se conoce como causa legal. Y entonces, dentro de la causa legal hay elementos que están establecidos en la Constitución Política de Colombia y todos sus decretos, leyes, resoluciones, y etcétera, etcétera, que determinan ciertas situaciones que por ley están establecidas como una causa de no asistir al trabajo y que es de origen legal. Por ejemplo, la maternidad es una causa legal. ¿Por qué? Profe, ¿cómo así? Si es que la señora recibe una incapacidad médica. Sí, la incapacidad que recibe sale desde la EPS y es del ámbito, el ámbito médico, ¿no es cierto? Pero la realidad es que en un posparto, si nosotros nos ponemos a mirar en el posparto, si es un parto normal, sería más o menos una semana y media de incapacidad lo que se generaría. Y si es un parto por cesárea, pues podría ser de 2 semanas hasta 3 semanas de pronto de incapacidad. Pero en el caso, por decir algo, del resto del tiempo, o sea, ese resto de semanas, ese resto de esos, de esas semanas que lo maneja o se manejan dentro de la normatividad colombiana, pues está definido que son para la protección del bebé, del fruto de la gestación. Entonces, realmente la incapacidad no está salvaguardando la salud de la mamá, sino salvaguardando el bienestar y la salud, obviamente, del niño que acaba de nacer. Entonces, por eso se considera como una causa legal, aparte pues de que el embarazo no es ningún tipo de enfermedad. Todo lo que es las condiciones desde el punto de vista de temas sindicales, huelgas, licencias, convenciones colectivas, permisos para asistir a capacitaciones, etcétera, etcétera. Todo eso son elementos que están contenidos de pronto también en la norma colombiana y que deben de ser respetados por las empresas, o sea que constituyen una causa legal, y todas las demás que están estipuladas como permisos. Permiso, la ley María, el permiso de calamidad doméstica, el matrimonio, etcétera, etcétera. Todas son condiciones que de alguna manera entonces se definen como por causa legal. Lo que no esté acuñado ni en la enfermedad ni en la causa legal es no justificado. ¿Listo? O sea, es supremamente sencillo de entender. Ah, que es que, profe, es que yo falté a mi trabajo porque mi niño se enfermó y lo tuve que llevar al médico. Y yo soy madre soltera. Listo, está bien. Pero realmente es un permiso no justificado, que la empresa lo asume, que la empresa te lo da, que de buena manera, etcétera, etcétera, pero no está contemplado dentro de la legislación esa condición como tal. No, es que mi papá de pronto está enfermo y lo hospitalizaron y no hay quien lo acompañe en el hospital. Muy noble la misión, pero faltaste a tu trabajo y no estás haciendo lo que deberías de estar haciendo o para lo que fuiste contratado. Entonces, es un permiso no justificado. Ahora hablemos de algunas de las características que tiene el tema del ausentismo laboral. Hablemos de unos temas o de unas condiciones que son generales. Y entonces nos dicen los autores que hay una condición que es muy clara. Un bajo porcentaje, perdón, un bajo porcentaje de los trabajadores
son responsables del mayor porcentaje de tiempo perdido. Eso es una realidad que nosotros lo vemos y es universal, pero se aplica muchísimo en nuestro medio. Quienes han trabajado, quienes se encuentran trabajando, saben que al trabajo hay un grupito de personas o algunas personitas que son las que siempre están faltando. Entonces, sobre esas personas recae un porcentaje muy alto del tiempo que se pierde en las empresas. Ese tipo de personitas es lo que nosotros conocemos como ausentistas y esos ausentistas hay que identificarlos. ¿Para qué? Para sacarlos de la empresa. No necesariamente. Posiblemente para ayudarlos, posiblemente para evaluar su condición, posiblemente para mirar cuáles son los posibles elementos que están condicionando ese proceso y si es del caso, si es un mamagallista pues de esos de tiempo completo, como lo llamamos, pues también para sacarlo de la empresa. Pero es real. Siempre, y es más, en la misma universidad cuando estábamos presencialmente y aún ahora en este tipo de virtualidad, uno siempre ve que son los mismos estudiantes los que casi siempre te faltan a las clases y son los mismos los que casi siempre están en su condición. Esa es un elemento, una característica universal del ausentismo. Segunda característica es que la mayoría de las incapacidades que se presentan son inferiores a 3 días. ¿Por qué? Porque la gran mayoría provienen del ámbito médico. Y entonces, históricamente, a muchos de ustedes no les tocó, anteriormente, cuando existía el antiguo Seguro Social, sucedía que las incapacidades que eran inferiores a 3 días corrían a cargo de los pacientes, o sea, ni la empresa pagaba ni el Seguro Social pagaba. Entonces los médicos empezaron a generar casi siempre incapacidades que eran inferiores a 3 días, salvo en condiciones obviamente médicas muy claramente definidas, situación que se fue permaneciendo en el tiempo y se ha planteado, pero también la gran mayoría de las incapacidades obedecen a situaciones, o en la mayoría de las situaciones, a condiciones de enfermedades leves, una migraña, un cuadro diarreico, un cuadro gripal severo, etcétera, etcétera, una crisis asmática. Y la mayoría de ellas normalmente se resuelven entre 2 y 3 días aproximadamente. Entonces también coincide para que esa mayoría de incapacidades sean inferiores a esos 3 días. Las incapacidades menores de un día son de problemas no médicos. Usualmente obedecen al tema, o las incapacidades no, obedecen al tema de los permisos, que tengo que ir a llevar al niño del médico, que tengo que ir por las calificaciones de la niña, que tengo que hacer una vuelta con mi mamá, etcétera, etcétera. Normalmente son condiciones que plantean más los permisos que verdaderas incapacidades. Básicamente, no conozco en mi experiencia un solo médico que haya dicho no te incapacito por mediodía. Entonces, normalmente la incapacidad es por un día como mínimo. De hecho, hasta los mismos formatos están diseñados para eso. Las personas que viven a mayor distancia, normalmente de la empresa, son más ausentistas. Pero, paradójicamente, los que viven más cerca son los que más tarde llegan. Entonces, son dos condiciones que de alguna manera afectan esa condición de ausentismo. No crean, muchas veces el tema de un día de ausencia no alcanza, de un solo trabajador, no alcanza a equiparar el tiempo perdido en llegadas tarde de muchos de los trabajadores en empresas sobre todo muy grandes. Y el consumo de sustancias psicoactivas, el consumo de cigarrillos, la práctica de deportes extremos y coloco en rojo la conducción de motos en nuestro medio es uno de los mayores elementos que generan ausentismo en las empresas debido, pues obviamente, a la situación inherente de inseguridad vial, de malas vías, de abuso de las vías, de sobrepoblación vial, etcétera, etcétera, que finalmente son generadores pues de este tipo de situaciones.
Características con respecto al género. Las mujeres faltan con mayor frecuencia, pero las incapacidades son de menor tiempo. Es más, en las mujeres recae mucho el tema de las incapacidades inferiores a un día por los permisos que en muchas oportunidades solicitan, sobre todo esas madres que son pues madres cabezas de familia y que obviamente les toca responder pues obviamente por su progenie, por sus hijos y por ella misma. Los hombres faltan menos o faltamos menos al trabajo, pero cuando faltamos nuestras incapacidades normalmente son de muchos más días. Y una razón tiene que ver con la cultura del autocuidado, porque tiene un mayor arraigo esa cultura del autocuidado en la población femenina que en la población masculina. Eso está claramente demostrado. Con respecto a la edad y al tiempo de servicio, pues hay unas características que son también bastante interesantes. Entonces nos hablan los autores que a mayor edad hay un menor número de incapacidades, es decir, los viejitos nos incapacitamos menos, pero cuando nos incapacitamos nos vamos por más tiempo, porque obviamente nuestra recuperación del estado de salud, nuestra capacidad de respuesta frente a ciertas situaciones no es la misma que la de una persona joven. En cuanto al tiempo de servicio, las personas que llevan mayor tiempo trabajando en la empresa se incapacitan menos. Las personas que trabajan hace muy poco o llevan muy poco tiempo, pues tienen, llamémoslo así, un menor compromiso por la organización y a veces no les interesa mucho el tema de faltar y simplemente si lo sacan, pues se buscan otro trabajo y listo. Y otra característica es la categoría profesional. En la medida de que yo tengo mayor responsabilidad en mi cargo, es decir, mi responsabilidad es nómina, mi responsabilidad es gerencia, mi responsabilidad es tesorería, etcétera, etcétera, pues esa mayor responsabilidad profesional hace que las personas se incapaciten menos. Es más, de hecho, en muchas oportunidades que vayan a laborar en condiciones de incapacidad. La razón es simplemente esa, que ellos son personas que tienen a su cargo múltiples otras personas y que, generan, llamémoslo así, una condición de mayor responsabilidad frente al quehacer. Con respecto a la organización, a mayor tamaño de una organización, obviamente mayor ausentismo. Eso tiene que ver mucho con la identificación de las personas. Muchas veces en una empresa de 1000 trabajadores, pues vos sos simplemente Ramírez en el área de pintura, por decir algo, de una línea de ensamblaje, por ejemplo, de automotores. Y pues Ramírez solamente le responde al jefe inmediato de la sala y finalmente pues el gerente muchas veces ni se da cuenta que Ramírez falta. Pero cuando doña Florinda, la señora de los tintos, mensajera, etcétera, etcétera, en una empresa de 5 o 6 trabajadores, falta, pues obviamente desde el gerente para abajo todo el mundo se da cuenta de que faltó. Entonces eso tiene que ver con en algo con el sentido de pertenencia, pero sobre todo con la autoimagen de importancia que yo tengo dentro de la empresa. ¿Qué tan importante es mi trabajo para que la empresa funcione adecuadamente? La rotación de personas genera un mayor ausentismo. Obviamente personas, como lo decíamos ahorita, en la antigüedad, personas que son muy nuevas son más ausentistas, suelen faltar mucho más, ¿sí? En las empresas en donde hay cambios de turnos o donde hay turnos nocturnos, son estos muy, muy generadores de ausentismo. Y lo mismo cuando se tienen sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo robustos y bien manejados, pues obviamente eso tiene una tendencia a tener menor ausentismo dentro de las empresas. Entonces, cómo definimos nosotros que en determinado momento, pues en una empresa, eh, cómo manejamos los indicadores del ausentismo en las empresas? Entonces, indicadores de ausentismo ustedes van a encontrar muchísimos, pero
de alguna manera hay tres indicadores que me dicen a mí de una manera general cómo está mi empresa con respecto a las demás empresas y que son de alguna manera, sobre todo los dos primeros, la severidad y la frecuencia, aceptadas pues por la OIT y se manejan a nivel internacional. Entonces, esos dos indicadores se llaman el índice de frecuencia, el índice de severidad, y son indicadores que son de obligatorio cumplimiento por parte de la normatividad de los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, y son de revisión anual cada uno de ellos, porque ellos me hablan a mí del nivel de ausentismo que tiene la empresa. Y finalmente ese nivel de ausentismo es el determinante de los costos altos que se generan en el sector del trabajo a nivel no solamente nacional, sino a nivel mundial. El primer indicador entonces es el índice de frecuencia. Entonces, ¿cómo se define matemáticamente el índice de frecuencia? Es el número de episodios de ausencia sobre las horas hombre programadas en algunos, llamémoslo así, documentos de las ARL principalmente, pues se habla de horas hombre laboradas como el indicador. Hay una discusión muy grande, porque ustedes saben pues que el poder de las ARL es muy grande, pero realmente a nivel pues internacional y a nivel nacional de algunas personas que consideramos que es como lo lógico, el indicador sería de horas hombre programadas. Entonces ustedes me van a decir, bueno, profe, entonces ¿con qué trabajo? ¿Con horas hombre elaboradas o con horas hombre programadas? Usted lo que puede hacer es trabajar los dos. Y el informe a la ARL se lo envía con horas hombre laboradas. Y para usted, con horas hombre programadas, porque finalmente esas horas hombre programadas sí es lo que realmente le está diciendo a usted quiénes faltaron. Porque si usted asume las horas hombre programadas, está asumiendo esas definiciones que veíamos de ausentismo, que es no estar en el lugar de trabajo cuando se espera que sea, porque las horas hombre elaboradas, pues no tendría sentido de solamente tener en cuenta las que se elaboraron, porque estaríamos omitiendo de una manera casi que adrede las horas que se programaron inicialmente y que en muchos de los casos se pagaron. En algunos otros indicadores contables, a veces son horas hombre pagadas o canceladas, es decir, las que efectivamente se pagaron. Y eso se multiplica por una constante que es de 240.000 o 1.000.000. Entonces vamos a hablar del tema, de dónde nace. Vamos a pasar la diapositiva o vamos a insertar una diapositiva para que pronto hagamos un ejercicio con ello. Bueno, entonces por decir algo, vamos a trabajar un índice de frecuencia. Entonces hablamos de número de episodios de ausencia. ¿Qué serán los números de episodios? Son el total de las ausencias el total, perdón, de las ausencias. Entonces, una señora faltó por el embarazo. Faltó ¿cuántos días? Faltó como esos cuánto quedó, esos 160 días creo que quedó, ¿cuánto? Fueron 4 meses, 120 días. Sí, profe. Bueno, 120 días de ausencia, pero eso es un episodio. O faltó una persona con gripa, faltó un día. Sí, ese es 2 episodios. Faltó una persona que se fracturó un brazo 15 días, 3 episodios. Listo. Ojo que ahí en la frecuencia siempre yo tengo que tener es el número de episodios. Listo. Entonces, ya sabemos ahí que ese es el determinante, es el número de episodios. Número 2. Entonces tenemos
horas hombre programadas. ¿Listo? Lo que habíamos trabajado. Entonces, ¿cómo saco yo las horas hombre programadas? Entonces yo evalúo el número total de trabajadores. ¿Listo? Como les dije que eran indicadores a un año, ¿sí? Total de trabajadores, perdón, este es número. Y eso lo multiplico por ¿cuánto? Lo voy a multiplicar por 50 semanas que tiene el año, ¿sí? Y eso lo multiplico por 48 horas que yo debo trabajar a la semana. ¿Listo? Profe, es que en el número total de trabajadores yo tengo trabajadores de medio tiempo y tengo trabajadores de tiempo completo y tengo trabajadores por temporada. Entonces, si usted va a evaluar ese año, usted tiene que contar el número total de trabajadores. Entonces, usted tiene trabajadores de medio tiempo, por decir algo, entonces esos trabajadores cada dos se contarán por uno. O simplemente saca el número total de trabajadores de medio tiempo y lo multiplica por 50. No, porque ellos le trabajaron la mitad del tiempo. Le trabajaron 25 semanas al año o 50 semanas al año, pero le trabajaron 24 horas semanales. ¿Listo? O sea, usted lo que tiene que mirar es cuántas horas le trabajó esa persona en la semana. Yo los tengo por temporadas, entonces me trabajan en enero y febrero, me trabajan en la temporada escolar, por decirlo así. Ah, bueno, entonces en esos 2 meses se contrataron 20 personas. Bueno, entonces, yo cojo el número total de trabajadores, ¿cierto? El número total de trabajadores de mi empresa a tiempo completo. Y entonces los calculo, ese número total de trabajadores, los multiplico por 50 semanas al año, ¿no es cierto? Que son las semanas laborales, y eso lo multiplico por 48 horas semanales, que es lo que la ley en Colombia estipula para el tiempo laboral. Entonces, de pronto alguien me preguntará, profe, bueno, yo tengo trabajadores de medio tiempo. Entonces colocas el número total de trabajadores de medio tiempo. ¿Listo? Ah, que son 10. Lo multiplicas por las mismas 50 semanas al año, porque vos esperás que te trabajen 50 semanas al año. Y eso lo multiplicas no por 48 horas semanales, porque ellos te están trabajando ¿cuánto? Están trabajando 24 horas semanales, ¿correcto? Entonces, frente a eso, pues entonces lo multiplicarías los trabajadores de medio tiempo por 50 por 24. ¿Listo? Y así, entonces, logras hallar el número de trabajadores de medio tiempo que están trabajando en tu empresa. Si en otra situación me dices, profe, es que yo trabajo en una empresa en donde se contratan en enero y febrero por temporada escolar, en mayo por mes de las madres un mes, y en septiembre por mes del amor y la amistad, y diciembre por Navidad. Entonces contratamos personal adicional. Entonces vos lo que haces es mirar cuántos trabajadores contrataste, por ejemplo, en la temporada escolar, enero-febrero, y lo multiplicas por 50 horas, lo multiplicas por el número de semanas que trabajaron, ¿cierto? O sea, ¿cuántas semanas trabajaron? 2 meses, son 8 semanas, ¿correcto? Entonces multiplicas por 8 y lo multiplicas por 48 horas semanales. ¿Listo? O igual lo haces, por ejemplo, en temporada de mayo, de madres. Es un mes. Listo, el número total de los que contrataste. Sí, ¿cuántas semanas? 4 semanas es un mes. No, profe, es que no son sino los primeros 15 días. Entonces, 2 semanas por 48 horas semanales. Y al final, haces la sumatoria de todos los tipos de trabajadores que has tenido en la empresa. Y eso ya te da el total de las horas hombre que vos programaste para trabajar. La verdad, pues de pronto son hasta más fáciles, porque no es sino decirle a los de nómina cuántas horas se pagaron hombre aquí en esta empresa y listo, cuántos días y ya.
supuestamente lo que se pagó, pues fue lo que se elaboró, aunque no siempre es así en muchas empresas. ¿Entendido hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, ahora tenemos la constante. Vamos a explicar esa constante de que habíamos hablado de 240.000 o 1.000.000. Entonces, estaba explicándome yo mismo hace un rato, muy entusiasmado, que la OIT sacó esta constante inicial de 1.000.000. ¿Y la OIT lo sacó con base en qué? Pues a su experiencia, que es en países europeos y en países de Norteamérica. Ellos no saben que existe Latinoamérica, ni que existe África, etcétera, etcétera. Y entonces ellos sacaron esa constante de multiplicar una empresa que tenía 500 trabajadores, que laboraban 50 semanas al año y que trabajaban 40 horas semanales, ¿no es cierto? Si ustedes multiplican 50 por 500 por 50 por 40, les va a dar 1.000.000. Entonces, por eso, salió la constante. Pero para nosotros en Colombia esa constante no es real o no era real. ¿Por qué? Porque realmente las empresas mayores de 500 trabajadores o de 500 trabajadores en Colombia son menos del 1 del 2% de las empresas en Colombia. O sea, no es la realidad permanente. Segundo, nosotros no laboramos 40 horas semanales, sino que laboramos 48 horas semanales. Entonces, se hizo una conversión de una constante para Colombia, en donde la empresa, o hablamos de una empresa con 100 trabajadores para sacar la constante, que laboran durante 50 semanas y lo hacen semanalmente 48 horas, y eso me da 240.000. Por eso entonces la constante es, y que está en rojo aquí, es de 240.000 en Colombia. Por si alguno de ustedes va a trabajar en Ginebra, va a trabajar en Suiza, va a trabajar en Barcelona, va a trabajar en Nueva York, va a trabajar no sé, en cualquier ciudad, en Ontario, etcétera, etcétera, pues específicamente tendrá que utilizar 1.000.000 como constante. Listo. Entonces, ese índice de frecuencia, ¿qué me significa? Significa el número de episodios de ausencia que se presentan al año por cada 100 trabajadores o por cada 500 trabajadores, dependiendo de la constante. Hablemos nosotros que por cada 100. ¿Correcto? ¿Entendido hasta ahí? Sí, señor. Muy bien. Segundo indicador es el índice de severidad. Entonces, en el índice de severidad, miren ustedes que la fórmula es muy parecida. Toda esta parte, 240.000, 1.000.000, y horas hombre programadas son iguales, lo sacamos igual. Pero cambia el número de días de ausencia. Entonces, ese número de días de ausencia ya es otro elemento, esto ya lo tenemos listo, ¿no es cierto? Entonces, en este ámbito, ya estamos hablando es de número de días de ausencia. En el número de días de ausencia, entonces lo que hago yo es sumar los días de cada episodio. Entonces, que la señora se demoró 120 días por incapacidad por embarazo o por maternidad. 2, que el que se fracturó la mano estuvo 20 días por fuera. 3, el que se fracturó el fémur estuvo 3 meses por fuera. 4, Pepito Pérez, que le dio un cuadro de gripa y estuvo un día por fuera. Que don Sergio, el de contabilidad, que le contagiaron el COVID y lo tuvieron que meter en una unidad de cuidados intensivos y estuvo 1 mes y medio por fuera. Entonces vos sumás todos esos días. Entonces, 120 más 30 más 1 más 45 más, etcétera, etcétera. Y eso se convierte en el numerador, o sea, número de días de ausencia. ¿Y qué haces? Lo multiplicas por 240.000 sobre el número de horas hombre programadas. ¿Qué me significa? El número de días que se pierden, ojo, este es número de episodios de ausencia y este es el número de días perdidos por cada 100 trabajadores al año. ¿Listo? O sea, es un tema que no es difícil, pues obviamente mucho menos para un ingeniero,
pero es de tener cuidado. ¿Por qué? Porque tenés que tener un orden para, sobre todo, calcular las horas hombre programadas y evaluar, sobre todo, el número de días de ausencia. ¿Listo? Bueno, cuando salió todo esto, entonces, a alguien se le ocurrió acá en Colombia, pues, o se le ocurrió de sacar un indicador muy interesante que finalmente comparaba dos cosas muy distintas, pero que de alguna manera me podía servir como un indicador. Y entonces sacaron el ILI, que se definió como el índice de lesión incapacitante. Entonces se define el ILI matemáticamente por esta formulita. Es el índice de frecuencia por el índice de severidad sobre 1000. Y ahí sí, entonces, multiplicar índice de frecuencia e índice de severidad, que son episodios contra días, pues es como hacer un indicador con taburetes y almohadas. Listo. Entonces, no nos dice nada. Listo. Y lo dividieron por 1000, pues para minimizar, para hacer un número que fuera en unidades decimales, pero lo habían podido dividir por 10 o lo habían podido no dividir realmente, pero finalmente lo hicieron por 1000 para que les diera punto algo. Listo. ¿Y qué significa? Es un índice global del comportamiento de las lesiones y tiene significancia en la medida que puedo compararlo. ¿Cómo así? Entonces, por decir algo, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, resulta que en una empresa, vayan anotando porque les voy a dejar 5 minutos para que hagan la frecuencia, la severidad y el ILI. Listo. Entonces, en una empresa X del sector de metal mecánico, ¿sí? Hay contratados 45 trabajadores de tiempo completo durante todo el año. Listo. En esa empresa se presentaron en total 15 accidentes en el año 2020. Y esos accidentes generaron 120 días perdidos como consecuencia de los accidentes. O sea, en la sumatoria de todos los accidentes. Entonces calcule el índice de frecuencia y el índice de severidad. Entonces cuénteme pues, ¿cuál es el índice de frecuencia? El índice de frecuencia me dio 33.33. ¿Y de dónde lo sacaste? Tomé 15 accidentes que eran los ocurridos, las horas ¿Sí? hombre trabajadas me dieron un total de 108.000 y eso que me dio lo multipliqué por 240.000. Listo. ¿Están de acuerdo todos? ¿Lo hicieron igual? Sí, profe. Muy bien. Bueno, otro que me diga cómo le dio el índice de severidad. Profe, a mí el índice de severidad me dio 266.66. ¿Qué salió de dónde? Nos dicen que se generaron 120 días perdidos por la consecuencia de accidentes. Entonces, esos 120 días dividido por las horas hombre de trabajo, que son 45 trabajadores, por 50 semanas, por 48 horas, y todo eso se multiplica por 240.000 y ahí nos da 266.66. Muy bien. Entonces, ¿quién sacó el índice de frecuencia? Yo, ¿Quién fue la profe. que me habló? Muy bien. Lady, entonces, ¿cómo interpretarías tú ese índice de frecuencia? Índice de frecuencia nos dicen que son los episodios, ¿cierto? Entonces, Sí, durante el año 2020 se sí. presentaron 33.33 episodios con respecto a las horas trabajadas. Por cada 100 trabajadores en la empresa del sector metal mecánico. ¿Listo? Sí. Bueno, ahora en la severidad, ¿cuánto te dio? 266.66, profe. 200. ¿Cómo lo interpretarías entonces?
Profe, pues el índice de severidad nos dice que significa números de días perdidos por cada 100 o 500 hombres al año. Yo lo interpretaría que en el año 2020, por cada, no sé, 240.000, profe. No, por cada 100 trabajadores. Bueno, por cada 100 trabajadores, entonces se presentaron 266.66 días perdidos. O sea, 267 días se perdieron por cada 100 trabajadores en la empresa del sector metalmecánico en el año 2020. ¿Listo? Ahora, ¿quién hizo el ILI? ¿Cuánto le dio? Profe, yo. Bueno, ¿cuánto te dio? 8.89. 8.89. Sí. ¿Qué significa? Me dice que ese es el comportamiento de las lesiones que se presentaron durante el periodo 2020, pero tengo que tener con qué compararlo. Es correcto. Entonces, el primer ILI a mí no me sirve. ¿Listo? ¿Por qué? No me sirve sino para compararlo dentro de un año que lo vuelva a sacar. Pero hay que empezarlo a sacar. Ah, no, pues entonces dentro de un año lo saco. Pues entonces dentro de un año igual tampoco te va a servir porque lo necesitas el año siguiente. Entonces por eso hay que sacarlo. Pero entonces, ¿qué dice? ¿Cuánto te dio? 8.8. 8.89. 8.89. Pongámosle 8.9. ¿Sí? Dime. Pero ese indicador todavía está vigente. Ese indicador es vigente. Sobre todo en la gerencia lo utilizan para evaluar la gestión del personal de seguridad y salud en el trabajo. No, porque, pues sí, porque de acuerdo al 0312, pues ese no, ya no. El ILI ya no se utiliza, pero fue que no, y les voy a dar pues el porqué del histórico, porque fue que cayó en desuso. Entonces, en este momento, el ILI, pues de alguna manera, lo que me sirve es para evaluar en términos generales y de una forma muy global, si una persona o si una entidad en seguridad y salud en el trabajo van mal o van bien. ¿Por qué? A vos te dio 8.8 el ILI. Y el ILI lo que te hizo fue comparar la frecuencia con la severidad, ¿no es cierto? Cuando hablamos es, frecuencia es número de episodios y severidad es número de días perdidos. Entonces, si vos por casualidad haces de nuevo un ILI y te da en un 17, digámoslo así, te da 17, y el año anterior tuviste 8.8, ¿eso qué significa? O que aumentó la frecuencia, que aumentó la severidad o que aumentaron ambos. Entonces, eso te indica que vas a tener mucho más cantidad de costos por incapacidades que en el año inmediatamente anterior. Por eso se ha conservado subterfugiamente como un indicador de gestión de las personas o del trabajo del grupo de seguridad y salud en el trabajo, ¿no es cierto? Efectivamente, como dice la compañera, fue un indicador que salió, o sea, ya no es de obligatorio cumplimiento dentro de los sistemas de gestión, pero a ustedes dentro del proceso mismo de gerencia y como una forma de autoevaluarse, sí les va a servir muchísimo. Era como les decía, si es la ARL que les pide, utilicen las horas hombre, ¿sí? Laboradas y hagan y no hagan el ILI. Pero si es para ustedes, para su información, les sirve mucho más las horas hombre programadas realmente que y el ILI para poderse autoevaluar. Claro, hasta aquí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces hablemos entonces de el tema de costos. ¿Listo? Entonces, en el tema de los costos, ¿sí? En el tema de los costos, básicamente, lo que yo voy a obtener de alguna manera es a conocer cuánto me cuestan a mí esos días que estoy perdiendo. En la realidad, cuánto es el impacto que de alguna manera me está generando todo este tema o toda esta situación
de los costos y de los días perdidos. Entonces, cuando nosotros hablamos de costos, pues encontramos de entrada que los economistas nos dicen que existen dos tipos de costos en cualquier ámbito de cualquier actividad laboral humana. Unos costos que se llaman los costos directos y otros costos que se llaman los costos indirectos. Entonces, ¿qué es eso de los costos directos y de los costos indirectos? Entonces, cuando yo tengo un trabajador, ¿sí? Ese trabajador, yo tengo que generarle unos pagos de entrada como consecuencia del hecho de que esté laborando conmigo, porque finalmente lo que él está haciendo es vendiéndome su fuerza de trabajo a cambio de un dinero. Entonces, el primer elemento que genera los costos directos, ojo que estamos hablando de costos directos, es entonces de ese trabajador se llama salario. ¿Salario qué es? Es la cantidad de dinero que yo le pago a ese trabajador como consecuencia de su actividad diaria en el quehacer laboral. Entonces yo pacto con usted un salario, por decir algo, de un salario mínimo. ¿Qué le estoy pagando yo? Ese salario es el valor que con cada quincena yo te estoy entregando de alguna manera o que llega o que te estoy consignando a tu cuenta. Pero ahí no para la cosa. Porque si este trabajador es un trabajador que está contratado con todas las prestaciones, eso ha cambiado mucho en Colombia porque han aparecido un sinnúmero de tipos de contratación. Entonces, vamos a hablar de la contratación directa. Y entonces, cuando yo tengo una persona asalariada con el salario mínimo, con todas sus prestaciones, yo sé que yo le tengo que pagar algo que se llama la seguridad social. ¿Qué es eso de la seguridad social? Es básicamente un pago que se realiza como consecuencia de el hecho de la probabilidad de enfermarme por una enfermedad común, la probabilidad de enfermarme por una enfermedad de origen laboral o accidentarme y la posibilidad de accidentarme y quedar con una discapacidad o morirme como consecuencia de ello. Entonces, de alguna manera, la seguridad social contiene el pago de la EPS, o sea, Empresa Promotora de Salud, que se va a encargar específicamente del tema de salud general. ¿Listo? El segundo elemento que vamos a tener de la seguridad social es el pago de la ARL, que básicamente se va a encargar del ATEL, es decir, todo lo que ocurra a partir del accidente de trabajo y la enfermedad de origen laboral, y cubre absolutamente todo, la prestación médica, la incapacidad, todo lo que es el tema de indemnizaciones, si es del caso, si quedan secuelas temporales o permanentes, o a pagar la muerte. Y el tercer elemento que nosotros vamos a encontrar es la administradora del fondo de pensiones, que va a encargarse de cubrir la contingencia de invalidez, vejez y muerte de ese trabajador, ¿no es cierto? Entonces, en términos generales, esto tiene un porcentaje definido, ¿sí? Que es un porcentaje específico del salario. En el caso de la EPS, entonces, yo tengo que sacarle a ese salario, vamos a hacer, por decir algo sencillo o simple, para que entendamos, el salario es de 1.000.000 de pesos. ¿Listo? Entonces, en términos generales, por la salud, por la EPS, yo tengo que aportar el 12.5% de lo que es ese salario. O sea, que eso se convierte en 125.000 pesos adicionales. En la ARL depende del nivel de riesgo. ¿Sí? Depende del nivel de riesgo que va desde el 1
hasta el riesgo 5, ¿correcto? Desde el 1 hasta el 5. Y entonces eso dependerá, dependiendo del nivel de riesgo, el porcentaje, un porcentaje definido por cada nivel. Creo que va en el punto algo desde el nivel 1 hasta un porcentaje que supera el 5% en el riesgo 5. ¿De qué? De esa nómina, de ese valor de ese salario. Y la administradora de fondos de pensiones, por favor me recuerdan los que están trabajando, que ya no me acuerdo cuánto es, creo que es el 16 o el 17%. 16. 16% del valor de ese salario. Entonces, cuando yo te pago 1.000.000 de pesos de entrada, ¿sí? Yo tengo que sacar 125.000 pesos para pagarte la salud, una X cantidad de dinero que va entre los, qué sé yo, los 1.000 y algo de pesos o los 500 y algo de pesos, sí, no, más o menos, hasta los 5.000 y algo, etcétera, etcétera. Y de invalidez y vejez y muerte tengo que sacar 160.000 pesos adicionales para pagarlos, ¿correcto? Eso de entrada hace parte de todo lo que es tus honorarios o tu salario pues como trabajador. Otro elemento que se tiene que manejar se llaman los parafiscales. Parafiscales que están muy aporreados en nuestro medio, que a toda hora eximen algunas empresas o si son nuevas las eximen del pago de parafiscales, etcétera, etcétera, pero que finalmente pues se sacrifican, pero realmente los parafiscales han significado de alguna manera cierto nivel de calidad de vida en Colombia. ¿Por qué? Porque dentro de los parafiscales están el SENA, ¿sí? Está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que de alguna manera pues atiende a los niños, pues esa es la idea, que lo hagan los niños que no están, y la Caja de Compensación. En Antioquia, muy frecuentemente, Confama o Confenalco. Listo. Esa Caja de Compensación, mire usted, el SENA nos sirve ¿para qué? Pues básicamente el SENA es muy importante para el tema de las capacitaciones. Muchas personas se han beneficiado de capacitaciones del SENA y efectivamente pues generan un importante nivel de capacitación tanto en los trabajadores como en los hijos de los trabajadores. Bienestar familiar pues de alguna manera genera cierto nivel de bienestar en las casas de atención a los niños para que las madres puedan trabajar, etcétera, etcétera. Es un elemento que también es importante para los trabajadores y ni se diga las cajas de compensación, que significan diversión, pues creo que todos hemos ido en algún momento a un parque Confenalco, un parque Confama, hemos utilizado también cursos de capacitaciones, que cursos de adornos navideños, etcétera, etcétera, una gran cantidad de elementos, subsidios, por ejemplo, para comprar vivienda, etcétera, etcétera. Pero ojo que en Colombia nuestros políticos cada vez más tienen el ojo puesto en hacer desaparecer los parafiscales. ¿Eso qué significaría? Que el empleador, principalmente el más grande, no tendría que pagar esta suma de dinero, ¿sí? Y básicamente lo que sí significaría, o sea, esa suma de dinero que no es tampoco muy significativa, no conozco una sola empresa en Colombia que se haya quebrado por pagar parafiscales, pero esto sí significaría la muerte de estas tres entidades porque ninguna de ellas sería capaz de sobrevivir con los recursos propios ni con los recursos que le transfiere la nación. Entonces, ojo que esto es un tema bastante interesante desde el punto de vista, económico y desde el punto de vista de calidad de vida. Pero eso en costo tiene un porcentaje, que es una del 2%, ¿sí? Otra es del 3%,
y la otra es del 4%. Es decir, en términos generales, es un 9% aproximadamente de este mismo millón de pesos. Entonces, mire usted que cuando a usted le pagan 1.000.000 de pesos, realmente no le pagan 1.000.000, sino que mire que aquí van 125.000 pesos adicionales. De ese 12.5 le sacan a usted el 8% y el 4.5 lo paga el empleador. De el ARL, eso sí lo paga todo el empleador. De invalidez, vejez y muerte, usted paga el 12% y el empleador paga el 4%. De esto sí lo paga todo completamente el empleador para esos beneficios. Y adicional a eso, tiene otros elementos que son, uno, para la contingencia de quedar sin trabajo, ¿no es cierto? Entonces, tiene las cesantías y los intereses de las cesantías. Estamos hablando de que al año en cesantías es más o menos un salario y los intereses de las cesantías es un 12% aproximadamente de el valor que recibiste de las cesantías. Y fuera de eso, pues tenés derecho a otro elemento que son vacaciones, de ustedes ni siquiera saben que eso existía en las vacaciones, ¿sí? Porque eso cada vez es una especie en vía de extinción, las vacaciones y yo creo que vacaciones, sí. Prima de servicios. Y las primas de servicios que depende de cada empresa, específicamente estaría en ese proceso. En términos generales se acepta que en Colombia, ¿sí? Por cada 100 pesos que se le paga a una persona, adicionalmente se le tienen que pagar 53 pesos adicionales, ¿sí? Es decir, que el índice o factor prestacional es el 53%. Es decir, que si usted se gana 1.000.000 de pesos, realmente para la empresa usted tiene un costo de 1.530.000 pesos anuales. ¿Correcto? Eso para un trabajador que se encuentra bajo el contrato de vinculación o contrato de tiempo completo con todas las prestaciones de ley. Esto es lo que también nuestros bellos políticos han querido desbaratar y convertir esto en algo que se llaman honorarios y que usted de su plata asuma la salud, el pago de los riesgos laborales, la invalidez, vejez y muerte, que esto no lo pague nadie, que no hayan ni cesantías ni intereses de las cesantías, que las vacaciones no se den y las primas no existan. Eso es lo que pretenden sus queridos padres de la patria y que me van a disculpar a ustedes en su generación, creo que va a ser cada vez más difícil encontrar este tipo de salario. ¿Por qué? Porque hay salarios de prestación de servicios y se han inventado unas nuevas formas de trabajo que se llaman el coworking, bueno, en fin. Home office. Eso, home office, en fin, hay como 10 o 15 formas de trabajo diferentes, pero muchachos, en ninguna de estas se establece eso. Es decir, me van a disculpar, si ustedes van a irse para unas vacaciones en algún momento, yo por decir algo me voy para unas vacaciones y sé que a mí me están pagando 15 días al año de vacaciones, es decir, me está llegando el salario por esos 15 días que yo voy a estar disfrutando de vacaciones. Si ustedes se van de vacaciones, tienen que ahorrar de esta platica, seguir pagando todo esto y las vacaciones sale de cuenta de esta platica. Nadie les está pagando esos días de vacaciones. Entonces, claro, llegan pelados, llegan con menos capacidad adquisitiva, etcétera, etcétera. Esto es el tema de costos directos. ¿Listo? Entonces, cuando yo evalúo esta condición, ojo con esto, el índice o factor prestacional es del 53%. Yo estoy manejando que a mí un trabajador
o una incapacidad no me cuesta solamente el valor del salario, sino que me cuesta el valor del salario más el factor prestacional. Entonces, ay, profe, pero entonces eso sale muy caro. Sí, eso sale muy caro y espera y verá la que le voy a contar enseguida. Pero resulta que los mismos economistas, bueno, y ni se diga que aquí me faltó el factor prestacional del ausente, y obviamente si te tienen que nombrar un reemplazo, pues tendrá que el costo del reemplazo también, que hay que pagarle obviamente todo. Y fuera de eso, pues la atención médica y la indemnización en el caso de que sea de la TEP. Me dirá alguno, profe, pero es que la indemnización por el accidente de trabajo la paga es la ARL. Sí, pero eso es plata que la ARL no tenía contabilizada para que saliera. Eso es un costo. Lo mismo el tema de la atención médica. Es que no, todo eso se llama seguridad. Mire, esto es aseguramiento. Y el aseguramiento, el negocio del aseguramiento, ¿en qué consiste el gran negocio del aseguramiento? Es en no tener que pagar nada. ¿Sí? En que los recursos permanezcan intactos sin que haya que pagar nada. Cuando usted paga el seguro de la moto o el seguro, o el seguro del carro, ¿usted qué hace cada año? Perdió esa platica si no reclamó. Pero el interés es reclamar. No, porque el carro se le va volviendo una chatarra. Entonces, el negocio de las aseguradoras es no pagar, es no tener que pagar. Eso es totalmente claro. Entonces, frente a eso, esos sí son costos porque esta plata no es que no salga de ninguna parte. Esa plata sale de todo el proceso, entonces esto afecta de alguna manera toda la condición alrededor en la parte económica. Pero fuera de eso existen los costos indirectos. Y en los costos indirectos, los economistas han planteado con vehemencia que los costos indirectos se ajustan a la teoría del iceberg. ¿Cómo así que la teoría del iceberg? Lo que uno ve por encima del agua es apenas una partecita de lo que se encuentra hundido por debajo del agua. Mire que una pequeña, llamémoslo así, morrito de un iceberg cogió al Titanic en la parte de abajo y terminó hundiendo el barco más grande de todos. Entonces, frente a eso, perdón, ¿me están escuchando? ¿Sí? ¿Estamos conectados? Ok, bueno. Entonces, frente a eso, en esa teoría del iceberg, ellos nos dicen que los costos indirectos son, con respecto a los directos, la teoría del iceberg, que nosotros lo que vemos es los costos directos, pero los costos indirectos tienen un mayor valor. Entonces, dentro de los costos indirectos está el tiempo muerto. ¿Cómo se define el tiempo muerto? Se define como el periodo de tiempo en el que usted se para como consecuencia de una enfermedad, de un accidente, etcétera, etcétera, de su lugar de trabajo hasta el momento en que vuelve a sentarse. Ese tiempo se define como muerto porque usted dejó de producir. Si usted es un médico cirujano, dejó de operar. Si usted está haciendo troqueles, por decir algo, en un troquel tapas para gaseosas, si usted hace 10.000 tapas por hora y se fue 3 días, pues fueron 8 por 3, 24. Y hace 1.000 tapas, llamémoslo así, por hora, perdiste 8.000 tapas en el día por 24 horas que dejaste de trabajar. Eso es una cantidad importante. Esa es plata que nunca más se va a dar. Que es que sí, porque yo puedo poner a trabajar la máquina un tiempo extra. Igual lo había podido poner a trabajar tiempo extra y hubiera sacado esas tapas que perdió más otras tapas adicionales. Hay menor calidad del producto. ¿Por qué? Porque obviamente y en muchas oportunidades lo que sucede es que ponen a una persona novata a reemplazar a una persona con experticia en un ámbito laboral o en un campo laboral, y lo que hace es que se dañan productos, se dañan maquinarias, se pierden clientes, etcétera, etcétera. Entonces, frente a eso, es un daño adicional que es supremamente alto. Tercero, hay fatiga acumulada. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando la persona se incapacita
por 2, por 3 o por 4 días, no hay tiempo de generar un reemplazo, ni hacerle una inducción, etcétera, etcétera. Y lo normal en nuestras empresas, en nuestros países, es que no tengan personal supernumerario, es decir, alguien que está entrenado y está esperando que alguien se incapacite. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que si hay 5 operarios para sacar 10.000 tapas, pues tendrían que sacar 2.000 tapas diarias. Pero si se va uno, les va a tocar sacar de a 2.500 tapas porque finalmente quedan 4 operarios para sacar las mismas 10.000 tapas porque la producción tiene que ser la misma. El cuarto elemento se llama desmotivación y hay desmotivación en las partes. Uno, el que queda fatigado porque finalmente es una persona que le siguieron pagando lo mismo pero le aumentaron su trabajo. Y el segundo, yo les hago un parangón como cuando ustedes hacen un paro y regresan después del paro a clases. ¿Cómo regresan? Regresan muy animados y con muchas ganas de estudiar o regresan desanimados. Sí, eso mismo le pasa al trabajador cuando regresa a su trabajo. Llega con desmotivación, llega con desgano y no llega con la misma capacidad laboral que tenía ambos. Y obviamente los costos por todos los trámites, registros, informes, vueltas, consecución del reemplazo, pagos de taxis, llamadas, etcétera, etcétera. Eso hace que la persona que podía estar enfocada en otras actividades de tipo laboral se tenga que enfocar y gastar tiempo en ellas. Con base en eso, entonces, lo que nos dicen en Colombia o lo que dicen los economistas es que en empresas de servicios la relación de costos o la razón de costos directos e indirectos es de 1 a 3. Es decir, que, en las empresas de producción manufactureras, que por cada peso que se pierde o por cada dólar que se pierde de costos directos, se pierden $3 de costos indirectos, por costos indirectos. Pero que en empresas de servicios, ¿sí? Por cada dólar que se pierde de costos directos, se pueden llegar a generar hasta $30 de pérdida de costos indirectos. En Colombia hemos aceptado el hecho de que en cuanto a costos, por cada peso que se pierde de costos indirectos, entonces se pierde 3 pesos por costos directos, por costos indirectos, generando así una pérdida muy grande. Yo hago con ustedes un ejercicio, pues como para que entiendan un poquitico todo esto de los costos. Y entonces les cuento algo que fue algo totalmente real. Una empresa del sector textil de aproximadamente 1.000 trabajadores en Colombia, hace ya algunos añitos, que generaba en el año episodios de influenza, que es una gripa fuerte, aproximadamente unos 700 episodios en el año. Y se perdían, mire que la pérdida no era muy grande, 3.5 días se perdían por cada episodio. El promedio de salario de esas personas era de 23.000 pesos el día, salario. ¿Listo? Y la vacuna de la influenza tenía un valor de 7.000 pesos por unidad, se coloca cada año y la efectividad de la vacuna es del 70%, es decir, que se espera que de cada 100 vacunados a 70 no les dé. ¿Listo? Entonces, el costo total de la vacuna para los 1.000 trabajadores era de 7 millones de pesos. ¿Listo? Resulta, sucede y acontece que un compañero de ustedes en algún momento me llamó y me dijo, profe, pasa esto en la empresa, ¿qué puedo hacer? Y yo, pues vacunar, no hay ningún problema. Que eso te va a generar un beneficio muy grande. Ah, listo, profe, y me colgó, no me dio tiempo de decirle por dónde se metía. Él se fue para una junta directiva y planteó que listo, que vacunaran y le dijeron, sí, ¿cuánto vale la vacuna? Así, 7.000 pesos. Y entonces alguien le dijo, o sea que nosotros vamos a tener que gastar 7 millones de pesos anualmente para una vacuna y ¿qué recibimos a cambio? Entonces, este joven, pues obviamente no había tirado cuentas de nada y entonces me llamó y le dije, venga, organicemos el tema de cuánto les está costando esos 3.5 días por las famosas gripitas. Entonces dijimos que ellos ganaban 23.000 pesos al día por 30 días
el salario estaba en ese momento en 690.000 pesos aproximadamente, un poquitico menos. Los parafiscales por salud en ese momento era el 8%, 55.200, pensión 12.5 estaban en ese momento, y la ARL era del 0.05, o sea, pagaba 34.500 pesos, o sea que alrededor de todo eso se pagaban 175.950 pesos. Para fiscales como SENA, Bienestar Familiar y Caja de Compensación pagaban 62.100. De prebendas de ley, llamémoslos así, o sea, vacaciones, primas, cesantías, intereses de las cesantías, 57.500 pesos. Es decir, que en términos generales, ¿qué sucedía? Había que, por todo esto era por 1.000 trabajadores, entonces 6.900.000 pesos valía de los 1.000 trabajadores, perdón, 690 millones de pesos. Todo esto más los 175.950, más los 62.000 de los parafiscales, más las prebendas de ley 57.000. O sea, realmente un trabajador les costaba 984.600 pesos, es decir, que el valor día de esas personas era de 32.820 pesos cada día, realmente por costos indirectos. ¿Cuántas personas se les habían enfermado? 700 en el último año y habían perdido 3.5 días en promedio. O sea, 700 por 3.5 se habían perdido 2.450 días. Y cada día tenía un costo de 32.820 pesos, lo que significaba que esa empresa le costaba ese ausentismo, solo el salario, de 80.409.000 pesos. Si se atiende que es por 3 porque es una empresa de manufacturas, se perdían por costos indirectos aproximadamente 241.227.000 pesos. Es decir, que de alguna manera, si sumamos los costos indirectos, 240 millones, más 80 millones de los costos directos, estamos hablando de alrededor de 320 millones de pesos se perdían como consecuencia de esta bobadita que eran episodios de gripa que incapacitaban 3.5 días a la gente. ¿Ya? Pero siendo totalmente claros, la efectividad de la vacuna es del 70%. Entonces, de todo esto se lograría salvar 168 millones de pesos si yo vacuno. Entonces, yo les hago la pregunta. Si usted me regala 7 millones de pesos y yo le salvo 160 millones de pesos, porque póngale que los 8.900 sea de liga para el profesor, ¿sí? El 1.900.000 sean de liga para el profesor y compren las vacunas. Si yo le digo a usted que le salvo 160 millones de pesos y usted me da 7 millones, ¿usted me los daría o no? Obvio. Obvio. Entonces, eso es, mis queridos muchachos, trabajar con costos. Así es como se vende seguridad y salud en el trabajo. No hay otra manera de venderlo porque siempre, eternamente, nos seguirán viendo como los que gastamos y no los que estamos generando producción. Cuando nosotros aprendamos a mostrar que lo que nosotros estamos es salvando unas cantidades de plata como consecuencia de disminuir el ausentismo, en ese momento nos empezarán a tomar como parte del staff de gerencia de las empresas en Colombia.